Vamos construyendo nuestro microscopio, nuestros estudios poquito a poco. Durante 20 años, ese algo pequeño que le robaron a nuestra musa de hoy se mantuvo oculto para las personas que más debían conocerlo, sus familiares. En 1951, al robarle su aportación a la ciencia, ella quedó relegada al más completo olvido, y con ella el resto de su familia. Hasta que en los años 70, algunos científicos decidieron sacarle de la invisibilidad científica a la que la habían condenado, pero el de nuestra musa no es el único cuerpo invisible. Lorena Fernández Álvarez, ingeniera salsera, eso lo dice ella, ahora que lo explique, directora de Comunicación Digital de la Universidad de Deusto, cuyo trabajo se centra en estudiar cómo incorporar la perspectiva de género en la investigación, los sesgos interseccionales en inteligencia artificial y dar a conocer la tubería que gotea, la leaky pipeline, y por la que perdemos el talento femenino en las titulaciones de STEM. Miembro del grupo experto de la Comisión Europea Gender Innovations, liderado por la Universidad de Stanford, que analiza el impacto de no incorporar la perspectiva de género en la inteligencia artificial, que eso trae mucha cola. Ha creado, junto a Pablo Garáizar e Íñigo Maestro, Novel Run, un juego de mesa con enfoque lúdico e innovador que busca cuestionar y transformar los estereotipos de género y la desigualdad en la ciencia. Os dejo con Lorena Fernández Álvarez, los cuerpos invisibles que hay. Muy buenos días. Bueno, ingeniera salsera, y ahora estoy diciendo, ¿qué necesidad había de aceptar esto y estar ahora aquí? Pero se me pasará porque yo creo que lo voy a disfrutar y lo voy a compartir con todos vosotros y vosotras. Yo vengo a contaros primero una historia que os va a encarbonar, ¿vale? Y nos tenemos que remontar a 1973 y un grupo de ingenieros. Fijaos que os he puesto la O bien gorda, porque igual no queda claro que eran todos señores, para que lo entienda también Arturo Pérez Reverte, que estaban haciendo un testeo de algoritmos para la digitalización de imágenes y la compresión de imágenes. Y entonces necesitaban una imagen para hacer la prueba. ¿Y qué se les ocurrió? Pues uno de ellos dijo, bueno, yo me he traído mi revista Playboy aquí al trabajo, que debía ser lo típico, y ¿por qué no usar el póster central con la mujer que aparecía ahí, que es nuestra amiga Lena Sjöblom, que me perdone, a partir de ahora voy a decir Lena, pero es importante que hablemos también de los apellidos de las mujeres, que esta mujer sueca había llegado a Estados Unidos, había tenido que participar en Playboy y de repente se encontró con que se convirtió en la imagen estándar para probar todos esos algoritmos de compresión de imágenes. De hecho, os digo más, porque cuando estos ingenieros lo probaron y dijeron, ha funcionado, compartieron con todos sus colegas la misma imagen para hacer exactamente la misma prueba. Con lo cual, de repente, Lena pasó de ser portada del Playboy a estar en portada de revistas científicas, como podemos ver aquí con Optical Engineering. De hecho, os digo más, 1 de abril de 2024. ¿A qué estamos hoy? ¿Hoy es? 13, vale. Os repito, 1 de abril de 2024. IECubo manda un comunicado en el que se prohíbe por fin utilizar la imagen de Lena como un elemento de testeo para las pruebas de compresión. Claro, Lena, que ya la señora dice, tengo canas en la cabeza y en otras partes, compañeras, hace años que me retiré del modelaje, por favor, retiradme de la tecnología. Y se hizo un documental para contar toda su historia en 2016, que os recomiendo encarecidamente, que se llama Losing Lena. Y un documental en el que no solo se cuenta esta historia que nos habla de cómo hay, iba a decir pequeños detalles, pero a veces no son pequeños, en los que se nos dicen a las niñas, a las jóvenes y a las mujeres que el mundo de la tecnología no es nuestro espacio. Y se cuentan historias como el caso de Maddie Zuk. Maddie Zuk, que estaba estudiando inteligencia artificial, tenía una tarea de programación
era una de las pocas que estaba en la sala, porque el resto eran chicos, y les llegó la imagen de Elena desnuda para hacer la prueba. Y ella lo que cuenta es que, obviamente, se sintió tremendamente incómoda haciendo eso. Y Maddie es una de las pocas que están ahí, porque si hacemos un foco sobre el mundo de la inteligencia artificial, donde, reitero, hay muchas personas que nos preocupa y nos ocupa que jóvenes, niñas y jóvenes y también profesionales estemos ahí, y sobre todo, yo siempre digo que es que no trabajamos para el fomento de vocaciones científico-tecnológicas, sino que trabajamos para que esas niñas, esas jóvenes, no descarten la tecnología, porque es importantísimo que su trayectoria vital, nuestros saberes, nuestros conocimientos estén presentes en estos desarrollos. La realidad es así de dura a día de hoy. Estamos hablando que si hacemos una fotografía mundial de quiénes están modelando la inteligencia artificial, estamos hablando de que solo el 18% de personas que trabajan en inteligencia artificial son mujeres. Y, de hecho, si hacemos foco sobre las grandes tecnológicas, los datos todavía van a peor. Pero es que, claro, si no estamos ahí, incorporando, reitero, simplemente nuestra trayectoria vital, las cosas que nos pasan, porque quizá a nuestros compañeros no se les ocurran esas cosas que sí nos pasan a nosotras, pues esto es un problema, pero es que otros estudios nos dicen que también estamos en minoría como usuarias de herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, IA generativa, con lo cual no estamos pensándolas y no estamos consumiéndolas y, por lo tanto, retroalimentándolas con nuestros datos, con nuestra forma de utilizarlas. Entonces nos quedamos con una realidad un poco compleja. Claro, nuestros cuerpos nunca han estado ahí presentes, o ha tardado mucho que estemos presentes. Os pongo un ejemplo que se aleja un poco de la inteligencia artificial, pero que me sirve de nexo de unión. Los famosos dummies, para probar los accidentes de tráfico. Fijaos, el primer dummy del que se tiene constancia es del año 49. Un equipo masculino empieza a hacer pruebas con los dummies, se desarrolla incluso el cinturón de seguridad. Ostras, y a nadie se le ocurre que detrás de un volante puede ir una mujer embarazada. Porque, claro, como a ellos no les pasa, pues, oye, no se les había conectado eso. Tenemos que esperar al año 96 para que, por fin, se empiecen a probar cuáles son los impactos, por ejemplo, de ese cinturón de seguridad sobre un cuerpo embarazado. Pero es que tenemos que esperar a 2023, reitero, esto es como lo de IECubo, o sea, antes de ayer, para que por fin tengamos un dummy con un cuerpo promedio de mujer. Y esto es muy importante porque es que cuando haces un análisis del cinturón de seguridad, del impacto que tiene sobre la pelvis masculina, no es lo mismo que sobre una pelvis femenina, con lo cual, pues qué problema tener una pelvis femenina, ¿no?, a día de hoy. Y esto resulta socialmente caro, porque estamos hablando de que las mujeres, por ejemplo, cuando tienen un accidente de tráfico, que normalmente tenemos menos accidentes de tráfico que los hombres, lo que sucede es que tenemos un 73% más de probabilidades de que suframos una lesión grave respecto a los hombres. Entonces, como vemos, incorporar nuestra trayectoria vital es clave. Si ahora vuelvo a la inteligencia artificial, aparece el famoso sesgo algorítmico. Hay una frase de Cathy O'Neil de la matemática que, de hecho, os recomiendo encarecidamente que os leáis Armas de destrucción matemática, porque es una joya, y ella no deja de decir, los algoritmos son opiniones encerradas en matemáticas. Y esos algoritmos tienen sesgos de género, sesgos raciales, sesgos de orientación sexual, sesgos de edad, de ubicación física, un largo etcétera. ¿Por qué? Porque al final la IA se nos puede colar los sesgos de diferentes maneras, porque la IA lo que hace no crea, sino que recrea. Coge cantidades de datos masivos y empieza a establecer reglas. Pero cuando estamos hablando de cantidades de datos masivos, nos tenemos que preguntar de dónde salen esos datos. Entonces, primero, si vivimos en una sociedad machista, racista, edadista, pues al final lo que permea
y lo que nos devuelve, pero el problema es que no solo nos lo devuelve, sino que nos lo acrecenta, son todos estos sesgos. Os presento a un personaje que tiene un superpoder, que es que representa a todo el mundo, que es hombre, caucásico, heterosexual, cis, de mediana edad, clase media alta, sin discapacidades y un montón de puntos suspensivos que al final se resume en el privilegio. Porque solo aquellas personas que tienen privilegios son las que han estado generando datos de los que ahora está aprendiendo esta inteligencia artificial. Y claro, nuestros cuerpos son interesantes cuando están cosificados, pero no son interesantes cuando son naturales. Este ejemplo que decía, ¿no? Se ponía este muchacho con el cuerpo descubierto y en cuanto se ponía a cubrir con un sujetador, subía el porcentaje de subida de tono que suponía para las grandes redes sociales. O sea, Facebook, Google, el tema de la lactancia, enseñar un pezón en los cuerpos de las mujeres, eso fatal. O sea, no nos gusta cosificados, pero esto no, por favor. Si encima miramos lo que os decía antes, los sesgos de género, no solo de manera aislada, sino desde la interseccionalidad, cómo se entrecruzan las cosas que nos generan privilegio o que nos oprimen, pues nos encontramos cosas como las de Stable Diffusion, que de repente dicen, oye, si me vas a generar trabajos que reciben mucho dinero, pues te voy a generar hombres blancos. Y si te pido que me generes personas que trabajan en cosas que con bajos ingresos, pues nos generan caras de mujeres negras. Entonces, todo termina correlacionando. Claro, también sucede, los sesgos se nos pueden colar si no son representativos de la realidad. O sea, no sé si conocéis a Joy Buolamwini, el documental Code Bias, que junto con Tini Giroux hizo todo un estudio de los softwares de reconocimiento facial, de cómo fallaban más con mujeres y mujeres negras, ¿no? El cómo reflejaba los datos, o sea, la luz en la piel. Con lo cual, de repente hicieron un estudio, miraron IBM, tal, y dijeron, ostras, aquí hay un problema. Y al final lo que recibieron es una campaña de desprestigio por algunas empresas como Amazon, en vez de tratar de arreglar el problema, ¿vale? O sea, tenéis que seguir a estas dos diosas porque son increíbles. Una, de hecho, lidera la Liga de la Justicia Algorítmica, que es Joy Buolamwini, que es increíble. Pero también se nos cuelan, no solo con los datos, también con los atributos y los modelos. Resulta que en un software de reconocimiento facial a nadie se le ocurre que una persona que se está hormonando porque está haciendo una transición, pues le cambia la cara. Entonces, han pasado casos de una mujer trans que conducía en Uber, que tenía que ir todos los días físicamente a la oficina porque no podía usar la aplicación de reconocimiento facial porque le estaba cambiando la cara. Porque lo que te dice en este caso es, ten más en cuenta la zona pericular porque el resto puede estar variándose. Y luego ya nos entra la manera premeditada. El otro día encontré una IA que decía que se entrenaba básicamente con datos de mujeres. ¡Vamos! ¡Sí, hombre! ¿Qué ha podido llevar a un desarrollo de IA a fijarse por fin en la importancia de recopilar datos de mujeres? Desnudarnos. No voy a decir el nombre de la IA, porque no pienso. Crear fotos falsas de mujeres desnudas. Y otra, Dignify, esta, que es que me pareció vestirnos con dignidad, porque es que ¿cómo somos? Bueno, dicho lo cual, fijaos, el tema de los deepfakes es un temazo, porque estamos hablando de que de todos los deepfakes que se hacen, que igual nos viene a la imagen el Papa Francisco con él, ¿no? Cambiando algunas cosas. No, el 96% de esos deepfakes son pornográficos. Y, oh sorpresa, la mayoría son vinculados a mujeres. Y, de hecho, es que han hecho encuestas y a los hombres se les pregunta, ¿esto te aplica, te impacta? Y dicen, bueno, pues no. Y, de hecho, algunos están pensando no solo no son usuarios, sino en ser creadores de estas herramientas y usuarios para generar estas imágenes de mujeres desnudas. Con esto quiero concluir, porque para mí la importancia clave de todo esto es, ya es hora de retirar a Lena y los cuerpos cosificados, por favor, de la tecnología, y
incorporar nuestros cuerpos de verdad. Ya es hora de decirles a nuestras niñas, a nuestras jóvenes, a las profesionales, que no somos bienvenidas aquí, que estamos estropeadas, que somos nosotras las que tenemos que cambiar, cuando es el entorno lo que tiene que cambiar para que cojamos en ese aspecto. Ya es hora de arreglar esas organizaciones y ya es hora de arreglar el conocimiento que se produce para que la perspectiva de género se incorpore. Porque yo quiero una IA que funcione con billones de personas y no solo para unos pocos billonarios. Muchísimas gracias.